Juan 12, 23 al 28. Y dice así, ¿ya todos están listos? Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Padre, pongo en tus manos este mensaje, Señor. Pongo en tus manos que es el Evangelio, Señor. Te pido, Padre, que toques nuestros corazones. Espíritu Santo, ayúdanos a entender, ayúdanos a estar sensibles a todo lo que nos quieres enseñar. Ven y penetra en lo más profundo de nuestros corazones para entender esa sabiduría, Señor, para que tú traigas esa transformación a nuestras vidas, Padre. Quita todo orgullo, Señor. Quita toda vanagloria que hace que no queramos aprender más y que no queramos cederte nuestras vidas, Señor. Entregártelo todo, Padre. Te pido, Padre, que hables a través de mí y a pesar de mí, Señor. Quita todo el entendimiento, Señor. Quita toda opinión mía, toda sabiduría mía, Señor. Que sea solamente tu palabra, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos. Gracias a tu cruz, Jesús. Amén. La verdad es que cuando estaba leyendo este pasaje está muy fuerte. Está muy fuerte y son de esas que lees y dices, no manches, es la primera vez que lo leo. Como que nunca lo había visto así. Y me gustaría que se tomaran el tiempo de verdad de entender el mensaje, porque es algo crucial en nuestra vida espiritual, es algo crucial en nuestra vida en general. Es el evangelio puro. No sé si vaya a ser la última vez que nos vamos a reunir todos juntos, así que pues qué mejor que hablar de puro evangelio, ¿no? Siempre tocamos el evangelio, es la regla, pero tratar de profundizar y tomar esto como si fuera la primera vez que lo hemos recibido, ¿va? Antes de empezar, pues ya saben que para poder agarrar una mejor estructura y no se me pierdan porque hablo mucho, pues lo voy a dividir en 3 puntos. El primer punto es el evangelio. El segundo es el evangelio en mí, o sea, en nosotros. Y el tercer punto es el evangelio en Pedregal. ¿Okay? Así que pues vamos a empezar. ¿Saben de qué está hablando Jesús? ¿Qué está prediciendo Jesús? Su propia muerte. Es algo muy claro, ¿no? Es algo muy claro. Generalmente en las estructuras que me gustan hacer cuando doy un sermón es como que el contexto de lo que pasa, la aplicación y luego dónde está el evangelio, ¿no? Si alguna vez te dan un sermón o vas a la iglesia y escuchas a alguien que está hablando súper bonito y no menciona el evangelio, está haciendo algo muy malo. Hasta el final del día, ¿quién es la palabra de Dios? Jesús mismo. Entonces todo apunta a Jesús mismo, y aquí vino Jesús en sus 33 años que estuvo en esta tierra a darnos ese evangelio, ¿no? A cumplir ese evangelio. Así que pues hoy va a ser diferente, más que concluir con el evangelio, es con lo que vamos a empezar, y no porque así lo quiera aplicar, sino porque Jesús tal cual está aplicando el evangelio de primeras, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Jesús está aquí, pues está prediciendo su crucifixión, y está muy fuerte esto, pero el evangelio, todos sabemos
por teoría que significa evangelio, ¿no? Son las buenas noticias, ¿no? Yo creo que es algo como que el nivel 1 cuando estás ahí como que leyendo tu Biblia o que te están explicando algo relacionado a Jesús. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas noticias, ¿no? Las buenas noticias ¿de qué? De que alguien murió por nosotros, de que hemos sido justificados y que por fe tenemos un acceso directo, ¿a dónde? A la vida eterna, al Padre. Algo que estaba totalmente imposible de adquirir por nuestras propias fuerzas, por más que nos esforcemos, que perseveremos, no, es un título que solamente alguien totalmente perfecto, santo y puro puede adquirir, ¿no? Entonces esa es la buena noticia. Pero a pesar de que el evangelio son buenas noticias para vida eterna, se trata de muerte. Es algo que está muy fuerte. A pesar de ser buenas noticias para vida eterna, el evangelio se trata de muerte. ¿Ok? ¿Qué dice el versículo 23? Empieza Jesús hablando y dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Está diciendo, o sea, que Él mismo sea glorificado. Ahí dice, oye, ¿por qué no está hablando de su Padre? Porque está hablando de Él, ¿no? Y vamos a ver cómo se conecta eso, pero tal cual empieza a predecir su muerte. Y luego menciona esto. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí que nos está diciendo, ¿cuál es la condición para que, pues, yo creo que pues, si nos imaginamos una semilla, pues la semilla ahí tiene como que todos esos componentes, toda esa información, ¿para qué? Para crear una planta, ¿no? En este caso habla de la semilla del grano de trigo. Pero, ¿cuál es la condición que necesita ese grano para poder cumplir su propósito? La muerte. Y lo hice muy claro. La condición del fruto es la muerte. Entonces, si lo conectamos con el versículo pasado, dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces te está diciendo en pocas palabras, para yo poder ser glorificado, y luego te pones ejemplo, diciendo, tengo que morir. ¿Ok? Y me encanta cómo Jesús, a pesar de dar ejemplos en estas parábolas tan sencillas, tan del día a día, son extremadamente detalladas y te das cuenta que es totalmente sabiduría del Padre. Dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. O sea, no solamente es que muera, sino está hablando de caer en la tierra. Y para que caiga en la tierra, para que eso surte efecto, no es nada más la lanzaste ya, sino está hablando de enterrarla y de morir. Entonces está hablando de él mismo, es de estar en el suelo. O sea, también habla de un tipo de humillación, de un tipo que está en el suelo. El Hijo de Dios mismo va a estar en el suelo y se tiene que estar en el suelo, tiene que ser enterrado y morir. ¿Ok? Eso está hablando de muerte y está hablando también de sepultura. ¿Ok? Y está bien, lo estaba leyendo y me voló a la cabeza porque no solamente ese grano, esa semilla, es algo que de repente se transforma y ya, se hizo una planta, sino que esa semilla tiene que, ¿qué? Tiene que abrirse, tiene que romperse. O sea, no solamente es puesta en el suelo, no solamente es sepultada, sino que también tiene que romperse, tiene que abrirse. Y mientras estaba leyendo en mi casa, se me vino Isaías 52, del 13 al 14, y se me rompió el corazón. Dice, pero muchos quedaron asombrados. Bueno, Isaías es un profeta que de hecho le dicen que es el primer evangelio, porque habla el evangelio tal cual, cosas tan detalladas y tan increíbles. Pero hablando sobre esta semilla que no solamente está en el suelo, no solamente está sepultada,
sino esa semilla que tiene que abrirse. Vemos lo que dice Isaías 52, del 13 al 14. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Y por su aspecto no se veía como un hombre. O sea, no basta el morir y el ser sepultado, sino el estar totalmente desfigurado, estar totalmente humillado, totalmente en la ruina, teniendo el pago de un pecador, de un maldito, ¿no? Maldito todo aquel que muere en el madero, lo hemos dicho muchas veces, y eso es lo que está diciendo Jesús en esta parábola. Y hay algo que a mí me pone muy, no sé, me da mucha esperanza, pero hay algo que no lo menciona este pasaje, pero me puse a pensar y digo, ok, está hablando Jesús textualmente de lo que le va a pasar. Está hablando de lo que tiene que suceder para tener mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto? Nosotros, nuestra salvación. No es que Él tenga que demostrar o que Él vaya a subir de nivel, no, para nada, sino nosotros somos el fruto de Cristo Jesús. Pero no basta con que haya una semilla en el piso, enterrada, no basta con eso. ¿Qué necesita esa semilla? ¿Qué más necesita para crecer? Agua. Entonces, muchas veces hemos hablado de lo que representa el agua y que es el mismo libro, Juan 4:14. Pero el que beba el agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brota vida eterna. O sea, te está relacionando el agua con la vida eterna. Luego, en el mismo libro, en Juan 7:38 dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, no como tú crees que dice Dios, como tú crees que es Jesús, como tú crees que te dijeron o lo que tú quieras, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Entonces, esa agua es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y si nos vamos a Romanos 8:11, que es lo que dice Pablo, el Espíritu de Dios, quien levantó a Cristo Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. O sea, entonces, ¿qué está pasando? Se necesita una muerte. Pero después de esa muerte que llega, eso es sobrenatural, esa lluvia, que es el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos después de estar muerto para dar mucho fruto, es el mismo Espíritu que está en nosotros. Y tal cual en estos dos versículos, Dios está diciéndonos perfectamente el Evangelio. Es aquel que tenía esa semilla que tenía todo el potencial para justificar al hombre, para justificar a la humanidad, para poder dar ese fruto que tuvo que haber hecho, tuvo que morir. Morir, quebrarse, ¿para qué? Para que el mismo Espíritu de Dios lo renaciera y diera mucho, mucho fruto. Y es el Evangelio. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Mandar a su Hijo. ¿Mandar a su Hijo para qué? Para que nosotros, los que estamos totalmente destituidos, que estamos totalmente reprobados de su gracia, pudiéramos tener un acceso directo al Padre. ¿Por qué? Por pura gracia. Porque hiciste cosas buenas, porque tenías buenas intenciones. No, no basta. Fue por pura gracia y por puro amor. Y cuando entiendes que alguien te amó de una forma desinteresada, una persona que a pesar de tus defectos vio algo en ti, que a pesar de que muchos se burlan de ti, que te dieron la espalda, a pesar de tus vacíos, a pesar de la basura que existía en tu cabeza, a pesar de todo tu pasado, Él te amó. Y no solamente te amó cuando existías, sino te amó y te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y eso es el Evangelio. Para que Él en esa cruz
recibiera toda la ira de Dios, todo ese infierno, y no solamente el infierno, sino el verdadero infierno, que es el abandono de su Padre. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo el pecado estuvo ahí junto, y lo estuvo recibiendo Él, y lo estuvo pagando Él. Y es la única vez en la historia, porque no va a volver a pasar, y no había pasado antes, en la que el Hijo y el Padre no estuvieron juntos. Ese es un verdadero dolor. No es que haya fuego, no es que haya crujir de dientes, no. Es que no haya absolutamente ninguna buena dádiva. Que en ese momento nada bueno exista y todo lo malo esté totalmente en ti. Y eso te merecías tú y eso me merecía yo. Y de forma gratuita y por pura fe nos salvaron. Y nuestra acta de cargos fue crucificada ahí. Y cuando lleguemos allá, no va a haber nadie que nos acuse, no va a haber nadie que nos ponga el dedo. Porque el Padre, cuando nos vea, ¿a quién va a ver? A Cristo Jesús. No solamente empiezo con el Evangelio en mi primer punto, digo, así está la estructura, pero si no entendemos este primer punto, es imposible poder entender el punto 2. Y te puedo asegurar que si no entiendes en verdad lo que es el Evangelio, de ese regalo, no vas a poder entender nada en tu caminar cristiano. Y nunca vas a poder ver a Dios de forma correcta y vas a vivir frustrado. ¿Cuál es el punto 2? El Evangelio en mí. El Evangelio en ti. Dice el versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Repito, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Está bien fuerte porque cuando habla de el que ama su vida, no es que la vida sea mala. De entrada no está hablando de la vida, está hablando de su vida. Mi vida de Adrián, que es diferente a la vida de Jerry, que es diferente a la vida de Rebe. Ahí habla de un egoísmo, de tu cosmovisión, tu tipo de Dios, tu tipo de amor, tu tipo de perdón, tu orgullo. Porque como tú lo interpretes y como a ti se te acomode, ese es tu caminar, ese es tu mapa. Y esa es tu vida, no es la vida. Entonces, cuando dice, el que ama su vida, está hablando de una percepción extremadamente errónea y extremadamente limitada a una temporalidad humana. Tú ves tu vida de aquí a tus 100 años y esa es la vida. Eso es todo, ahí se acaba. Y después de ahí ya no ves absolutamente nada. Entonces, ¿qué te está diciendo? Si tú te estás limitando a tu estancia aquí, si amas esa vida, la vas a perder. Pero ¿qué vas a perder? La verdadera percepción de lo que es la vida. Y no es una vidita, es una vida eterna. ¿Ok? El que ama su vida, la perderá. Y lo menciona, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. O sea, es a la inversa, te estoy diciendo. Y el que aborrece su vida, o sea, en este mundo, para vida eterna la guardará. En otras traducciones, cuando dice aborrecer, da a entender como que no le da el primer lugar. La palabra nos manda a ser responsables, nos manda a trabajar, nos manda a desarrollarnos en este mundo. Dice, hey, no son de este mundo, pero están en este mundo. ¿Me explico? Así, y eso lo vemos perfectamente, por ejemplo, con Daniel, ¿no? Daniel estaba trabajando y estaba en la mano derecha de Nabucodonosor, pero él no pertenecía ahí. Él trabajaba, pero él estaba recto con Jehová. No estaba adorando dioses, ni mucho menos. Estaba en ese lugar, estaba con paganos, pero él no era pagano. ¿Ok? Y está muy fuerte porque muchas veces pensamos que es una creación
mala, ¿no? Y la verdad es que la creación no es mala, en lo absoluto. Simplemente está deformada. Y lo hemos tocado aquí demasiadas veces. Y es algo que a mí me lo dijeron una vez y se me quedó pues para siempre, pero no tienes que ser cristiano, no tienes que ser X espiritual, lo que sea, para saber que el mundo está mal. De que nosotros no nos comportamos según nuestro diseño, que los animales no se comportan según su diseño. Me recuerda mucho la escena, no sé si les guste Narnia, en Narnia 2 que regresa Lucy y ve un oso. Ve un oso y quiere ir ahí con el oso. Y el oso, ¿qué es lo que hace? La va a atacar, ¿no? Si es Luis, es un de mis teólogos favoritos. Pero ejemplifica muy bien eso, ¿no? No es que sea una creación mala, es que es una creación que está totalmente deformada. ¿Ok? Vean lo que dice 1 Corintios 3, 19. Dice, porque la sabiduría del mundo es necedad para con Dios. O sea, ¿qué te está hablando? Que todo lo que está en este mundo es necedad para con Dios. Es totalmente opuesto a lo que Dios establece. Ojo, no hablo de su creación, hablo de su sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría, ¿qué hablamos? De su forma de pensar, de sus principios, de su percepción de lo que es verdad. Pero sabemos que verdad solamente es una, no puede haber muchas verdades. ¿Ok? Porque la sabiduría del mundo es necedad para con Dios. ¿Qué es lo que vemos en este mundo? Vemos un mundo orgulloso, un mundo competitivo, un mundo acomplejado, individualismo. Es que tú tienes que salir adelante. Es que tú empiezas desde abajo y llegas y haces ese negocio y todos los que se burlan de ti ahora van a ver en quién te convertiste. Se burlan de tu físico y ahorita estás súper fuerte. Se burlan de tu situación económica y ahora tienes mucho dinero. ¿Esto les suena algo de Dios? Y eso está repleto el mundo. Está lleno el mundo de eso. ¿Qué dice Santiago 3 al 16? Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Igual y pónganlo en silencio, no sé quién le están hablando. Donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Cuando leemos esto, ¿qué pasó en Génesis 3? No sé si se acuerdan. ¿Qué había en Génesis 3? Está la caída. Génesis 1, hermoso. Génesis 2, precioso. Pero Génesis 3, ¿qué pasó? Está la caída. Y automáticamente, ¿qué pasó en Génesis 4? Caín y Abel. Egoísmo, muerte. Desorden, maldad. No se tardaron absolutamente nada, eran los hijos de Adán y Eva. Pero ese es el efecto del pecado. Y si nos vamos todavía más atrás en el mismo Génesis 3, ¿qué es lo que vemos? Llega el pecado, hay vergüenza. Se cubren con la naturaleza. Tienen que matar a un pobrecito animalito, ¿para qué? Para cubrir esa vergüenza, que es una especie de Cristo, aquel que cubre nuestra vergüenza y tiene que morir. Pero todo a raíz de qué? A raíz del pecado. Y por el pecado el mundo está así. Dice el versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y aquí está cañón porque primero te habla el Evangelio. ¿Ok? Te habla el Evangelio. Y luego te dice que si tú no puedes soltarte del mundo, vas a perder una vida eterna. ¿Ok? Y luego, antes de eso, te está hablando de morir. Entonces, el soltar el mundo es una ejemplificación de ¿qué? De morir. De morir. Y está fuerte porque muchos sacan de onda. Y dice, si alguno me sirve, sígame. Y cuando lo vemos de esa manera, decimos, ¿cómo? Servir en una percepción totalmente pecaminosa.
pues comparamos la servidumbre ¿con qué? Con esclavitud. Pero Dios tiene una percepción bien diferente, muy diferente. Si nos vamos a Juan 17, que habla el Padre dándole gloria a su Hijo, el Hijo al Padre, el Padre al Espíritu Santo, el Espíritu Santo al Hijo. Todo el tiempo es estar dándose, sirviendo, glorificándose. Entonces, si todo el tiempo estás glorificando a esas otras dos personas, ¿qué estás recibiendo tú? Gloria de los dos lados. Es el modus operandi de Dios. Es lo mismo que vino a hacer Jesús. Vino a hacer ese comportamiento que hacía con el Padre y con el Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo, hacerlo con nosotros. Y qué más hermoso que con el Evangelio nosotros llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces esa gloria también es para nosotros y nosotros le estamos dando gracias a ¿quién? Y mediante ¿quién? Cristo Jesús. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y es seguirte ¿a dónde? Les pregunto, seguirte ¿a dónde? ¿Dónde inició la vida de Jesús? Terrenal. En un pesebre. ¿Y dónde terminó? En la cruz. Entonces, ¿hacia dónde lo tengo que seguir? Hacia la cruz. ¿Y qué representa la cruz? Entonces, el Evangelio en mí también se trata de muerte. Es seguirlo a mi muerte. Y créanme que pueden estar pensando que igual está medio duro decirlo así, pero yo creo que el morir físicamente es lo más tranqui. Hay gente que de verdad está tan aferrada a su cosmovisión, a su vida, a sus hábitos, a sus vanagloria, que es más fácil que dé su vida a que cambie su corazón. O hay gente que va a morir de todos modos, pero su corazón no va a cambiar. Que dice Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahí hace todavía más sentido. Es un camino, es una vida totalmente encaminada ¿hacia dónde? Hacia la cruz. Ojo, antes de decir tome su cruz y sígame, dice niéguese a sí mismo. Adrián, es imposible que tomes una cruz y lo sigas si te sigues amando tanto. Es imposible que tomes una cruz y me sigas para morir si no puedes dejar tus propios deseos. Y no estoy hablando de que caigamos en pecado. Desgraciadamente somos muy propensos a caer y muchas veces caemos en esas cosas que pensamos que ya vencimos. Pero es muy diferente el tener convicción de pecado y querer perfeccionarte y querer santificarte y a pesar de las caídas seguir caminando hacia la cruz a decir, ¿sabes qué, Jesús? La vida aquí es muy incómoda, déjame, me hago loco, me hago tonto y agarro mi propio camino, agarro mi propia salvación. Primero es el 1 y luego es el 2. Primero, niégate a ti mismo. Ojo, no dice muera a ti mismo, porque para allá vas con tu cruz. Primero niégate. ¿Y qué es negarte? Reconoce tu pecado. Reconoce que estás mal. Reconoce que la palabra de Dios es la sabiduría y es la única verdad. Eso es negarte a ti mismo. El negarte a ti mismo no es ser perfecto. ¿Por qué? Porque entiende, otra vez el Evangelio, no puedes serlo. No puedes serlo. Pero niégate a ti mismo. Niega tus caminos. Y ahora sí, ya negaste tus caminos. Tienes convicción de pecado. Toma tu cruz y hay que seguirlo. Eso es el Evangelio de nosotros mismos. Dice Romanos 12:2 que, en pocas palabras, está diciendo que todas esas cosas que tenemos en la cabeza, esos principios, que renovemos nuestra mente. Que renovemos nuestra mente. ¿Cómo renuevas tu mente? Con la palabra de Dios. Yo pensaba esto del mundo, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Esto, ok, lo que yo pensaba, desaprendo ¿para qué? Para aprender lo que es de Dios y lo que es la sabiduría de Dios. Y esa es la única manera en la que vamos a comprobar, como dice Romanos 2, la voluntad de Dios, que es buena,
agradable y perfecta. Es la única manera. Porque aunque el mundo esté de cabeza y aunque llegas a ser afligido por tomar el camino de Dios, al final del día vas a ver la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Dónde? En tu espíritu. ¿Reflejado en qué? En esa paz espiritual que no has tenido desde que naciste. Ahí se ve reflejado. Y cuando tienes eso y cuando experimentas eso, no te importan las aflicciones. No te importa lo que vaya a pasar. Y luego dice, tome su cruz y sígame. Imagínate lo agobiante, lo agónico que ha de ser estar cargando el instrumento en el que vas a ser asesinado de forma brutal. ¿Dónde vemos esto? ¿Dónde vemos esa ejemplificación de Cristo? Con Abraham e Isaac. El padre iba a sacrificar a su hijo. Y según los teólogos llevaron ese camino que duró casi 3 días. Isaac iba cargando su holocausto. Eso que tanto anhelaba, iba cargando donde iba a morir sacrificado. Ahí no estamos hablando de qué obediente Abraham. Sí, que obediente Abraham. Claro, que obediente Abraham. Es un héroe de la fe. Pero más allá es, vean a Cristo ahí. El que tuvo que cargar donde iba a morir y morir. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también. Porque no solamente es de reconocer y decir, yo ya morí, no. Esas áreas de tu vida que aún han muerto, llévalas y crucifícalas ahí. Alguien ya pagó por ellas, pero hay que llevarlo, hay que llevar ese camino. Hay que cargarse, porque morir es bien difícil. Morir duele mucho. Llegar con el prójimo, no te decía hermano, con el prójimo y decirle, te perdono. No, no solamente pedir perdón. De hecho, creo que está más fácil pedir perdón. El perdonar. El ser humilde. El quedarte callado. El dar amor a cambio de odio. El dar amor a cambio de indiferencia. El dar abrazos cuando te habían golpeado antes. Eso es morir a ti mismo. Y al final del día, ¿qué es lo que somos? Somos un reflejo de Cristo. Y es a lo que voy. Dice el versículo 27. Y es algo que a mí me encanta y me... o sea... Me encantaría que todas las personas puedan leer esto. Me encantaría que las personas de verdad puedan ser conscientes de lo que esto representa. Porque Jesús no es solamente un maestro, una persona sabia que llegó, puso reglas y lo hizo, sino alguien que puso el ejemplo. Y que su ejemplo te dé consuelo. Vean lo que dice el versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí de Jesús? Mi alma está turbada. ¿Saben lo que representa eso? Es un nivel de ansiedad, es un nivel de estrés más bien, que sobrepasa lo físico y sobrepasa lo psicológico, ya es espiritual, su alma. Su alma estaba manejando en ese momento un nivel de estrés grandísimo. Era un sufrimiento previo a ser crucificado, previo a ser desgarrado, previo al ser burlado por el pueblo que tanto ama y que vino a rescatar, y previo al morir como un maldito. Y a pesar del sufrimiento, que no me imagino cómo fue durante, y no me quiero imaginar cómo fue cuando su padre lo abandonó, él entendió que ese dolor valía la pena. Y entendió que ese dolor era para un propósito. Y que ese propósito, aunque fuera a doler un poco de tiempo, iba a tener como consecuencia
una vida eterna. Y no solamente con su Padre, que es más que suficiente para él, y con el Espíritu Santo, que siempre ha sido suficiente, sino también con nosotros, que no lo merecíamos. Eso es amor, y eso es el Evangelio. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Vemos a un Jesús que de verdad no le estaba pasando bien. Así que si tú sientes que en tus pruebas, que en tu caminar, en tu forjar carácter, no le estás pasando bien, créeme que Jesús tampoco. Él no se entiende. ¿Por qué? Porque lo vivió, y vivió lo peor. Vean lo que dice 2 de Pedro 2 del 21 al 24. Guarden estos versículos. Dice, pues para esto fuisteis llamados, hablándose de nosotros, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Te estoy diciendo, eso que hizo Jesús, Él lo hizo. Eso que estás sufriendo tú, Jesús lo hizo primero. ¿Para qué? Para dejarnos un ejemplo, para dejarnos una guía, unas pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué es eso? Mansedumbre, y es un fruto del Espíritu Santo. Es la actitud de Jesús, es el carácter de Cristo. Y Él lo hizo antes, ¿para qué? Para que nosotros lo pudiéramos ver y ver que es posible querer seguirlo y querer santificarnos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, te está hablando de que alguien ya lo sufrió y que alguien ya lo hizo. Y es algo bien hermoso, porque si leemos 1 de Pedro, la temática principal de eso es el gozo en medio de la aflicción. Te está diciendo que es una perspectiva totalmente cristocéntrica el ver nuestra estadía aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no solamente tienen que perseguirte y matarte y decapitarte como a los mártires, sino que el hacer bien las cosas y hacer las cosas de Dios te va a traer mucha aflicción en tu vida. Te va a traer burlas. Te va a traer distancia en tu familia, distancia con tu esposa, distancia con tus hijos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú entiendes el punto número 1, que es el Evangelio, y ves que puedes llevar y replicar eso lo que hizo Cristo en tu vida, ya es un gozo, porque estás siendo obediente y estás perseverando así como lo hizo Jesús. No lo hacemos para salvación, pero es un gozo poder ser como tu Padre, poder ser como Jesús. Ahí es donde cambia. Así que si de verdad hay veces en las que te sientes solo, te sientes lastimado, te sientes burlado, acuérdate que Jesús lo hizo y tú estás padeciendo juntamente con Él. Y eso es un honor. Es un honor. Estamos siendo fieles y obedientes como Él cuando seguimos sus pasos y perseveramos. No, me encanta como dice, ¿acaso le diré, Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto ha llegado la hora. Todos nosotros fuimos llamados y nacimos para un propósito, el cual es morir. Y bien chistoso, la muerte es lo único que tenemos todos en común. Hasta de forma lógica fuimos diseñados para morir. Bueno, después de la caída. Pero tu propósito principal en esta vida es morir. Porque cuando mueres, ahora sí empieza mucho el fruto. Y todo, así como la semilla, toda esa información, al morir, ¡pum!, sola. Pero necesitas morir. Porque cuando tú decides estar en el suelo y ser enterrado y morir,
La lluvia es lo sobrenatural, tú no te preocupes de eso. Pero lo único que está en ti es morir. Vas a morir sí o sí. Pero tu misión es morir antes que tu muerte física. Porque por desgracia no hay otra oportunidad después de eso. O en ese tiempo de gracia antes de que venga Cristo, que no dudo que sea pronto. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3? Dijo, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Volviendo a nacer. Nadie el cual no vuelve a nacer puede ver el reino de los cielos. ¿Y qué necesitas para nacer? Morir. Morir. Y el morir es en el suelo, con tierra. Y les voy a decir algo. La verdad es que sí da miedo ser un verdadero seguidor de Cristo. Este es el costo del discipulado, es el costo de seguir a Cristo. No es ir el domingo a la iglesia o saberte la Biblia. Es morir. Morir a tus pensamientos, morir a todos los paradigmas que ya tenías establecidos. Eso es. Y da mucho miedo. Da un chorro de miedo. Porque desde que tienes memoria hasta hoy en día te están bombardeando de diferentes doctrinas, de diferente sabiduría. Y muchas veces los que amamos y creemos en Cristo y queremos seguirlo, nos limitamos a demasiadas cosas. Somos discriminados en demasiadas cosas, burlados en demasiadas cosas. Y da miedo morir. Da miedo morir a nosotros mismos, pero de verdad. Y no solamente, y que viene ¿quién viene acompañado del miedo? La duda, ¿no? ¿Por qué tienes miedo? Porque dudas. Dudas. Dudas de que ese es el camino. Porque si no tuvieras dudas, pues a quién le daría miedo, ¿no? Por eso es fe. Y Dios en su infinita misericordia nos da muestras físicas, arqueológicas de que existe, porque yo creo que si no, no lo haríamos, pero es fe. Y te voy a decir algo, está bien que tengas dudas, que dudes. Y les voy a decir, yo no sé cuándo fue la última vez que no tuve una duda. Diario hay dudas, pero no todos los pensamientos que están en tu cabeza son tuyos. Y la duda va a existir, pues les voy a decir algo. En lo personal yo prefiero vivir esta vida con dudas, pero permaneciendo y encontrarme algo hermoso, que por miedo no hice nada y había algo hermoso. Por pura lógica yo voy a permanecer. Pero no solamente eso, por pura gracia Dios también me hace sentirlo y me hace tener su paz. Y hay algo sobrenatural, algo que no tiene sentido, que me hace quedarme aquí. Y te voy a decir algo, eso tampoco es mérito tuyo. Tampoco es mérito tuyo, es la mano de Dios en tu vida. Desde que estabas siendo formado en el vientre de tu madre, desde ahí Él te quería. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. No te cayó de rebote, Él te quiso llamar. Y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, a estos también santificó. O sea, Él te llamó, Él te justificó, Él te santificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, te estoy diciendo, desde que te llamé, yo estoy pensando en la glorificación tuya acá. Y te justifiqué. Y luego, ¿qué es lo que dice después de eso? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? No tengas miedo. No tengas miedo de entregarle tu vida a Cristo. Aquí se aplica el YOLO. De verdad, no tengas miedo de entregarle tu vida a Cristo. Te va a doler, pero acuérdate que a Él le dolió primero. Y que al tú tener ese dolor, estás padeciendo juntamente con Cristo, como dicen Romanos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Si juntamente con Él
padecemos. Así que es hermoso cómo Dios transforma todo para bien, pero en cada aflicción, en cada burla, en cada vituperio, literalmente Dios está dando una probadita del acontecimiento más hermoso del mundo. Y estás tú en ese momento siendo una sombra de lo que Él es, siendo un reflejo de lo que Él es. Entonces, hasta da una advertencia a Cristo cuando habla del costo del discipulado. Dice, ¿quién antes de hacer una edificación no se sienta y hace cálculos? Y lo habla el del discipulado. Está diciendo, oye, esto es seguir a Cristo. Si lo quieres, all-in. Pero con un pie adentro y un pie afuera, es lo mismo estar con los dos afuera. ¿Ok? Dios no te pide que seas el más calificado. De hecho, si ves a todos sus discípulos, ninguno valía queso. Pero busca a los valientes. Y ser valiente no es aquel que no le da nervio y no le da miedo, sino el que a pesar del nervio, a pesar del miedo, sigue caminando. Llorando, pero caminando. Y eso trae santificación, porque el dolor santifica, las pruebas santifican. La cruz santifica, justifica y glorifica. Amén. El tercer punto lo digo después de la oración. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento, Señor. Gracias porque pudimos renovarnos en el Evangelio, Señor. Te doy gracias por cada una de las personas que están aquí presentes. Te doy gracias por este hermoso grupo, Señor. Gracias porque nos hablas de maneras muy especiales, porque a pesar de todo, nuevamente toca nuestro corazón, Señor. A veces nos sentimos extraviados, nos sentimos sin rumbo, Señor. Pero cuando volvemos a leer tu palabra, cuando volvemos a profundizar en el Evangelio, nos damos cuenta que tú nunca te fuiste, sino que ibas detrás de nosotros, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos pensado que tu sacrificio no ha sido suficiente, pero no, Señor, si te hemos fallado. Te pido, Padre, que transforme nuestros corazones, que nos ayudes a permanecer en esta carrera, en esta vida, Señor. Que nada nos robe el interés, Padre. Ayúdanos a recordarte todos los días, Señor, porque queremos dar fruto. No queremos ser semillas con mucho potencial y que nunca murieron, Padre. Sino ayúdanos a morir en esas áreas de nuestra vida para poder dar fruto y poder glorificarte, porque es lo que tú quieres. Todo esto en tu nombre, Jesús. Amén.